Obtener su centroide. Ok, obtener el centroide. ¿Y qué hay en el centroide de, de cada figura? ¿Qué hay? Una fuerza puntual. Ah, es una fuerza puntual, ¿no? Entonces, si lo vemos de manera separada, habría un centroide ubicado en un lugar en específico para cada figura. Por ejemplo, para esta fuerza de 800 newton sobre metro, que es una carga distribuida, ¿a qué distancia del punto A se ubica la fuerza puntual equivalente de esa carga distribuida? ¿A A qué un metro. distancia? A uno. ¿A un metro del punto hacia la derecha? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, o sea, andaría más o menos como por aquí. De hecho, sí la voy a dibujar. ¿Estarían de acuerdo que esta sería la magnitud, bueno, perdón, la ubicación de la fuerza puntual equivalente de esta carga distribuida? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Vale, ahora yo les pregunto, ¿cuál es su magnitud? Va a ser el área. 1600 metros. No, Newton. Esto que hay aquí, el área de la figura geométrica, ¿no? Entonces, como es base por altura, ya dijeron la respuesta. Base por altura, 800 newton por newton metro, pues por 2 metros. Entonces, ¿cuánto vale? Su magnitud. ¿Cuánto? ¿Mil qué? 1600 Newton. 1600 newton, ¿no? Esto lo estamos haciendo sin anotar ninguna operación. Entonces, miren, recuerden que aquí esto es un cálculo de figuras geométricas. Una fuerza puntual equivalente se puede obtener haciendo el cálculo de un área, ¿no? De hecho, aquí le pongo área, si ustedes gustan, área. Entonces, si de aquí no hay duda, pues decimos, oye, para la fuerza puntual equivalente de nuestro rectángulo, y si quieren, miren, para que no haya pierde, el rectángulo lo pongo del mismo color que tenemos en nuestra figura, ¿no? Entonces, este es un rectángulo en color azulito. ¿Ok? Entonces, para el rectángulo azulito, tenemos base por altura. Entonces, la base son los 2 metros, y lo pongo con unidades, los 2 metros, por la altura, y la altura es esto, la altura es de aquí a acá. La altura, y si ustedes gustan anotarlo, la altura es la magnitud de la carga distribuida. O sea, esa es la altura, ¿no? La magnitud de la carga distribuida. Entonces aquí son 800 newton sobre metro. Al hacer esta operación, metros multiplicando y dividiendo se simplifican, y esto nos da los 1800, ¿no? Perdón, 1600, los 1600. Vale. Entonces, de esto no hay dudas, ¿verdad? No, chido. ¿No? No, va. Vamos con el cálculo para las otras fuerzas puntuales. A ver, yo les pregunto, ¿con cuál quieren que sigamos? ¿Con la carga distribuida del triangulito o del rectángulo? Del rectángulo. ¿De cuál? ¿De cuál? Triángulo. Triángulo. Va, del triángulo. A ver, del triángulo. Vamos del triángulo, ¿va? Yo pregunto, con respecto al punto A o B, díganme a qué distancia se encuentra su centroide. Que el centroide es donde va a estar la fuerza puntual equivalente, ¿verdad? Serían 3 metros con respecto a A. 3 metros con respecto a A. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, entonces Sí. estaría como, mira, así como que a ojo, estaría como por aquí. Más o menos, ¿no? La voy a poner por aquí. Esto que estoy dibujando es la carga distribuida, bueno, es la fuerza puntual equivalente de la carga distribuida triangular. ¿Qué magnitud tiene esta fuerza? A ver, del triangulito. ¿Sería 600 por 5? 600 por 5. Estamos hablando de la carga distribuida triangular. O sea, solo esto, ¿no? El área. Sobre Es- 2. ok, entonces, ¿cuál es el cálculo? Y como dice el máximo, 600 por 3 entre 2. 600 por 3 entre 2, ¿no? Entonces, para un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, para que quede bien la división, me la pongo por acá. La base son los 3 metros. Entonces, 3 metros. ¿La altura cuánto es? 600. ¿Todos están de acuerdo que la altura del triángulo es 600? ¿Qué es lo que hay de aquí
acá, y aquí son 600. ¿Sí? Sí. Sí, Sí. sí, porque no estamos Sí. considerando estos 200 porque estos 200 nos los quita el pedacito del rectángulo, ¿no? Entonces, viéndolo como la figura geométrica desde donde comienza, pues ahí tenemos esos 600, ¿no? Entonces, ok, son 600, esto por 600 newton metro. Nuevamente, metros con metros se simplifican, y en la parte de abajo tenemos 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da esta fuerza puntual? Ya en número 900, ¿no? Ya nos pusieron por acá, 900 newton. Entonces, amigos, una pregunta. ¿Tienen dudas con respecto a en qué lugar se encuentra esa fuerza y por qué la pusimos ahí? ¿Tienen duda? ¿O todos están de acuerdo en que esa ubicación que pusimos está bien y todos saben el por qué la pusimos ahí? ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Cámara, Sí, todo avanzamos. bien. Vale, entonces, ¿qué pasa para el caso del rectángulo? Aquí nos vamos más rápido, ¿no? Es una fuerza puntual producida por una carga distribuida rectangular. Y como es un rectángulo, base por altura, ¿no? Entonces aquí ya lo voy a hacer más rápido. Los 3 metros por los 200, ¿no? 200 newton sobre metro. Y esto es igual a 600. 600 newton, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está la fuerza? Díganme de dónde con respecto a A o B. Donde quieran, donde gusten. Con respecto a B serían 1.5 metros. Sí, sí, más sencillo, ¿no? Estamos cerquita de B, entonces para no errarle, 1.5 metros con respecto de B. Más o menos yo supongo que la vacía de Dazo la voy a poner como por aquí, ¿no? Bien, lo pongo así. Entonces esto que estoy poniendo es la carga distribuida, la carga puntual del rectangulito, ¿no? Quedaría más o menos así. A ver, dudas que tengan de esto. Todo esto. ¿Ven? No, chava, ninguno. No, chavo. ¿No? Va. Todo Entonces, bien. miren, el dibujo original lo voy a dejar así para que vean de dónde a dónde pasamos, ¿no? Bueno, ahora, déjenme, ahora vamos con la parte, pues del punto siguiente, ¿no? En el punto siguiente hay algo que nos falta abarcar. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Alguien me dice? ¿Para qué hemos hecho todo esto? Para sacar la fuerza. La resistente. ¿Sacar qué? ¿Sacar qué? Una fuerza. Para, Para sacar una fuerza equivalente, ¿no? Una fuerza resultante equivalente. O sea, sí. La pregunta es, ¿en este instante podemos sacar esa fuerza? O sea, si en este momento les dijera, ¿saben qué? Denme esa fuerza, denme la magnitud de esa fuerza. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo hacemos eso? Yo creo que eso está sencillo y ya tendría que ser como que ya hasta cierto punto un poco intuitivo, ¿no? Pues sumamos. Entonces, sumamos todos los valores que acabamos de obtener, sumamos todos estos, ¿no? O sea, lo único que tenemos que hacer es esa suma. Entonces, vamos a escribir. Esa fuerza puntual equivalente, ¿qué magnitud tiene? de ¿Ah? 3100. 3100. 3100. Ok, entonces 3100 newton, ¿no? Vale. A ver, ¿por qué razón agarramos y sumamos todos esos valores? O sea, ¿por qué no hicimos una resta? ¿Por qué no hicimos descomposición? ¿Cuál es la razón de que no hayamos necesitado utilizar operaciones trigonométricas como en otros casos? ¿Y por qué simplemente las sumamos? A ver, denme argumentos. Porque todas van en el mismo eje Todas van en el mismo eje. Y y nada más tienen, por ir en el mismo eje, no, y tienen la misma dirección. que tienen la misma dirección. El mismo sentido. El mismo sentido, ¿no? O sea, ok. Entonces, todas van hacia abajo, todas. Entonces, aquí la respuesta se puede poner un poquito más explícita, porque aquí, si nosotros tuviéramos esta respuesta, pero no tuviésemos un dibujo, no tendríamos certeza de si esa fuerza va hacia la izquierda, hacia arriba, en diagonal, no, porque es una fuerza resultante equivalente. Pero recuerden que cuando encontramos fuerzas resultantes, pues la inclinación puede tener valores diferentes. Entonces, con el fin de que esto quede lo más explícito posible, pues simplemente vamos a indicar que esta fuerza va a tener una orientación que estará dirigida
vertical hacia abajo, ¿no? Entonces ahí ya podemos decir, ¿sabes qué? Esa fuerza va hacia abajo, ¿no? Y listo. La fuerza resultante equivalente ya la tenemos. La pregunta es, ¿en dónde? ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde queramos? Pues la ponemos, no sé, la ponemos aquí, la ponemos aquí, la ponemos aquí. ¿Dónde hay que poner? ¿Alguien me puede responder? Primero hay que sacar el momento respecto a un punto y de ahí Ok, solo despejamos la distancia. ok, va, eso me late, está bien, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces hay que hacer un cálculo de momento. Sí, hay que hacer un cálculo de momento. Nada más de ver el dibujo, cualquiera de los dos, ¿no? El cálculo de momento, ¿lo harían con respecto al punto A o con respecto al punto B? Punto les sería más sencillo, más cómodo. Tal vez del punto B. Ok, ¿por qué del punto B y por qué no del A? O sea, ¿por qué? Porque podríamos decir que se saca un poquito más directo las fuerzas puntuales del triangulito y del, o sea, la distancia que hay, ¿no? No tendría que haber una suma, por ejemplo, si lo hiciéramos desde el punto A. Bueno, pues es... En realidad, puede ser casi lo mismo hacerlo con respecto a un punto, con respecto de otro. Eh, pero sí, sí es válido lo que dices, ¿no? Porque a lo mejor a ti se te facilita más así por la cercanía de estas dos fuerzas para el punto B y está bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, y sí, o sea, pueden utilizar cualquier punto. Pero fíjense que, por ejemplo, lo que acaba de responder Oscar también tiene mucho de verdad, ¿no? Dice que cualquiera de los dos puntos, de aquí o acá, es fácil. Bueno, el procedimiento va a ser similar, pero también en el caso del sentido. Si hacemos un cálculo de momento con respecto al punto A, ¿qué momento producirán estas fuerzas? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Todas negativo, ¿no? O sea, todas las fuerzas irían así, o sea, tienen una tendencia al giro así. Entonces, como es en sentido horario, pues, un signo menos, ¿no? Pero si utilizamos el punto B, pues todo lo que encontraríamos sería positivo, ¿no? Porque la tendencia al giro, pues ahora va en este sentido, ¿no? Así. Entonces, esa es otra consideración, ¿no? O sea, tal vez por donde vemos el análisis de este problema, sea más sencillo hacerlo con respecto al punto B. Entonces, ¿qué les parece si esto lo hacemos con respecto al punto B? Así que, bueno, ahorita ya acabo de copiar todo lo que tenemos, entonces vamos a borrar y únicamente nos vamos a quedar con la respuesta para, a ver, déjenme, con la respuesta para la fuerza puntual equivalente, ¿no? O sea, todo esto sí lo borramos. Ya está. Ok, vale. Entonces vamos a hacer un cálculo de momento. Entonces, ¿qué punto usamos? El B. Creo que el B tal vez es más conveniente. ¿Hacemos el cálculo de momento de manera separada? O sea, momento de la fuerza 1, 2, 3, por ejemplo. O podemos hacer todo Puta, ¿no? como una suma de momentos, ¿no? Y Sería una tendríamos suma directa, ¿no? una suma directa de momentos y puede ser un momento resultante, ¿no? O sea, entonces aquí le ponemos momento resultante. Recuerden que la notación, momento resultante, con respecto a qué punto vamos a utilizar El B. el B. Con respecto al punto B, va. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué operaciones habría que realizar? A ver, ¿me pueden decir? En el orden que gusten, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Pero siguiendo un orden para no perdernos. ¿Me pueden decir las operaciones a realizar? 600 por 1.5. Ok, sí, la primera es 600 por 1.5, sí. Más. 900. 900 por 2, 900 newtons por 2 metros. Ok, ok, como ya estamos incluyendo las unidades, van a ser homogéneas, ¿no? Newton y metro. Va, y por último, Más 1600 por 4. 1600 por 4. Va. Eso nos da el momento resultante con las operaciones. ¿Qué valor vamos a obtener como resultado? ¿Me ayudan con esa operación? A mí me salió 9100. 9000. A
vamos a anotarlo. 9100 Newton metro. ¿Y qué agregamos aparte de Newton metro? El sentido. El sentido, ¿no? Entonces, como es positivo de acuerdo a lo que venimos manejando, pues su tendencia al giro positiva es en sentido antihorario. Listo. Vale, pues. Una vez con esos dos datos, tendríamos que hacer el despeje para la distancia. Pero yo les pregunto, ¿por qué nos pudimos dar el lujo de hacer estas operaciones con lo que ya conocemos, ¿no? O sea, sabemos que ya lo voy a volver a escribir, pero pues ya esto es para terminar de reforzarlo, ¿no? El momento es fuerza por distancia. ¿Por qué razón nos podemos dar el lujo de utilizar esta operación escalar? ¿Y por qué podemos omitir el producto cruz, ¿no? Porque recuerden que un momento lo podemos calcular de manera vectorial. ¿Qué es lo que nos da el privilegio de utilizar el cálculo escalar para todas estas operaciones? ¿Qué son? Que la fuerza es perpendicular a la distancia. Ok, eso, ¿no? Entonces, por la perpendicularidad. ¿Por qué? Porque las fuerzas son verticales. Todas las fuerzas con las que estamos calculando los momentos son verticales, todas. Y la distancia que estamos considerando es una distancia horizontal para cada caso, ¿no? Así. Entonces, no hay pierde. Por esa razón podemos, ¿no? Entonces, como es perpendicularidad, se genera un momento, que de acuerdo a los conceptos que hemos visto, pues es el máximo momento que puede producir una fuerza si existe la perpendicularidad. Va. Entonces, apoyándonos de la misma expresión, vamos a encontrar una distancia con respecto al punto B. O sea, esta distancia va a ser con respecto al punto B, porque el análisis es con respecto al punto B para momentos. Entonces, tendremos que hacer esta división. Esta división tendrá que ser entre el momento, o sea, aquí ya pues, es la mera sustitución, ¿no? Entre el momento sobre la fuerza resultante. ¿Todos están de acuerdo con esa operación? Sí. Sí, va. ¿Qué sigue? ¿Resultado cuánto nos da esta distancia? 2.93. Ok, a ver, entonces vamos a ponerle esta distancia 2.93. Sí. Menos, ¿no? A ver, espérenme tantitito. O sea, aquí, esto es en metros. A ver, ayúdenme con el signo. ¿Qué pasa? ¿Hay algún signo que dé de esta operación? Si esto fuera por convención de signos, ¿qué signo tendría el momento? Positivo, Positivo, Y este, negativo. 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 Entonces, si esto pasara, la división de manera algebraica nos daría un signo menos acá. ¿Qué representa ese signo menos? Que está a la izquierda de B. Pues sí, ese signo menos nos estaría diciendo que el cálculo que estamos obteniendo, bueno, que el resultado que estamos obteniendo se encuentra para una distancia desplazándote 2.93 metros hacia la izquierda, lo cual corresponde a un sentido negativo para el eje X, de acuerdo a este sistema de referencia, ¿no? Entonces, no pasa nada. Si ustedes ponen el resultado con un valor positivo y lo dejan así, o sea, así, positivo, está bien, porque en realidad la fuerza puntual equivalente estaría a 2.93 metros del punto B, solamente que si ustedes quieren ser más explícitos, pues pondrían esta distancia hacia la izquierda, ¿no? Y ya. Esto sería todo. Así. Esta sería la respuesta. Y pues simplemente para esquematizarlo, porque hay que tenerlo esquematizado, la fuerza estaría, sí, a esos 2.93, o sea, estaría como por acá, miren. Esquematizada esa fuerza puntual equivalente así, así, y pues indicando su respectiva distancia, ¿no? Esto sí, les sugiero que lo tengan presente cuando realicen sus ejercicios. Pero no la estaban midiendo respecto a. Poco. A ver, tantito me detengo, pero ¿en qué momento mencionamos eso de la medida con respecto de A? Bueno, es que En dice el enunciado. su ubicación medida respecto al, bueno, desde el punto A. Bueno. Y si es medida desde el punto A, ¿tendremos que volver a hacer el cálculo de momentos? No, Entonces, ¿qué hay que hacer? No, la diferencia de distancia, ¿no? Pues sí. O sea, esta respuesta es válida y está bien, ¿no? Pero si en el enunciado acá que dice desde el punto A, no importa con respecto a qué punto hagan el análisis de momento.
sino que más bien esta distancia de A, y sí, miren, acá la pongo distancia de A, pues tendría que ser la resta, ¿no? ¿Por qué? Porque si en total tienes 5 metros, a esos 5 metros, quítale lo que obtuviste por acá. Entonces, ¿cuánto nos da 5 menos 2.93? Nos da 2.07. Sí. ¿Sí? 2.07, ¿no? Y esto sería hacia la derecha. Entonces, aquí sí no hay pierde de que sea positivo, ¿no? Las unidades son en metros y la respuesta quedaría así, ¿no? Entonces, esto sería para el caso de A. Entonces, sí, si el enunciado proporciona un punto en específico, porque aquí dice con respecto al punto A, ustedes tienen que hacer el cálculo para ese punto. No necesariamente hacer el cálculo de momento con respecto a A, porque pues, lo hicimos con respecto de B, ¿no? O sea, a pesar de que la distancia está medida desde A, el cálculo de momento puede ser con respecto a cualquier otro punto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esa fuerza es una fuerza equivalente. No importa desde dónde la vean, la fuerza siempre seguirá esa misma magnitud, ¿no? Entonces estos 3100 newton van a estar con esa magnitud si los ven desde el punto A, bueno, desde el punto B en este caso, o desde el punto A, no pasa nada, es lo mismo. ¿Sale? Entonces, pues únicamente haciendo alusión a esa diferencia, pues podríamos establecer pues, las dos distancias, ¿no? O sea, aquí simplemente para que no haya pierde, acá dices, oye, pues es que de aquí son 2.07 metros, y de acá son 2.93, ¿no? Metros. Y listo, ya está. Ahí está la respuesta. No sé si tengan dudas con respecto a lo que hicimos en este ejercicio. De mi parte, no. ¿No? No. Todo bien. Ok, va. Entonces, No, chava. va. Entonces, vamos bien. Vamos bien. Bueno, ya saben entonces hacer cálculo de fuerzas puntuales equivalentes, tanto con cargas distribuidas como con fuerzas puntuales, ¿va? Como ya empezamos a ver esta noción de lo que son centroides, porque pues estamos ubicando coordenadas, a fin de cuentas son coordenadas, ¿no? Coordenadas aquí, aquí, aquí. Significa que ya podemos empezar a adentrarnos en lo que son centroides. Sí, ya podemos introducirnos a los centroides de manera formal. Se van a dar cuenta que el cálculo va a ser muy similar, solo que las fórmulas que se manejan en centroides pues pueden tener cositas diferentes, ¿no? Pero lo vamos a ver. Entonces, si ya no hay dudas, procedería a compartirles una presentación para introducirnos a este subtemita, porque en realidad considero que forma parte de este mismo tema, ¿no? Pero es un subtema que abarca conceptos muy similares, ¿no? Así que déjenles comparto pantalla, ¿vale? Entonces vamos por acá, les comparto pantalla. Bueno, les comparto la presentación más bien. Ahí está en pantalla completa. ¿Se ve? Sí se ve. ¿Verdad? ¿Sí se ve? Sí se ve. Vale, entonces, miren, ahí dice tema 4. Pero a pesar de que diga tema 4, es únicamente para segmentar el concepto estricto de centroide en el enfoque de cómo se estudia. Fíjense esto, ¿no? Este tema 4, de acuerdo al temario, se llama así, se llama, dejen montar el puntero. Este tema se llama así, primeros momentos, centros de gravedad, centros de masa y centroides. O sea, este es el tema 4. En el tema 3 vimos sistemas equivalentes de fuerza. Bueno, estamos viendo sistemas equivalentes de fuerza todavía, ¿no? Pero aquí, ¿por qué en este siguiente tema, que viene después de lo que ya vimos de momentos, por qué dice primeros momentos? Esta es una pregunta que yo me hice siempre y pues no tuve, bueno, me la hice yo, no la hice a mis profesores, pero ¿por qué primeros momentos? Si ya vimos momentos, ¿no? Ya vimos momento con producto cruz y ya vimos momento fuerza por distancia. Entonces piénsenlo tantito. Y luego acá dice centros de gravedad, centros de masa y centroides. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver como qué diferencia puede haber entre cada uno de estos conceptos y su relación entre ellos, ¿no? Entonces, alguien
podría imaginarse por qué este tema se menciona así como primeros momentos, si se supone que ya vimos pues, algo de momentos. ¿Alguna idea? No, nada. Oh, profe. No, bueno, ¿Sería como otro tipo de momento? en realidad sí, sí. ¿Qué se necesita para que se pueda generar un momento? Eso sí me lo pueden responder. ¿Qué se necesita para que pueda generarse un momento? Una fuerza y una distancia perpendiculares. ¿Forzosamente perpendiculares? Ah, bueno, no, nada más fuerza y distancia. Una fuerza y una distancia, ¿no? Bueno, como vayan a ser, pero una fuerza y una distancia, ¿va? Pues aquí viene lo interesante. Cuando hablamos de primeros momentos, hacemos alusión a el momento que produce un cuerpo pues, por el simple hecho de existir. Entonces ustedes van a decir, oye, ¿cómo es eso? La pregunta es, nosotros hemos hecho cálculo de momentos por las fuerzas de un cuerpo, o sea, en realidad fuerzas de un cuerpo, o sea, si vemos esto de acá, vemos la fuerza que ejerce la viga. ¿Mm? No, exacto. Vemos las fuerzas ejercidas sobre la viga, pero no vemos las fuerzas que ejerce la viga. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos fuerzas ejercidas sobre la viga, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si nos regresamos a, déjenme ver, por ejemplo, el ejercicio de la sesión anterior, ¿no? Aquí también hay una viga y solamente vemos las fuerzas que existen sobre la viga, pero no la fuerza producida por la viga en sí. Entonces, por ejemplo, hoy casi todo lo hemos manejado con vigas, ¿no? Pero por ejemplo acá, no sale el taladro, no sale, bueno, el tubito ¿no? Este ejercicio también lo hicimos en algún momento. Ahí hay fuerzas aplicadas, fue un ejercicio de momento par, y hay una tubería. Vemos las fuerzas ejercidas sobre la tubería, pero no vemos una fuerza ejercida por la tubería en sí. Esa es la primera diferencia. Cuando hablamos, y ya me regreso por acá, ¿no? Cuando hablamos de primeros momentos, tenemos que hacer alusión a eso, a momento de un cuerpo solo porque el cuerpo existe. Entonces, la pregunta es, si ustedes van a bueno, no sé, si ustedes van al médico, van van al gimnasio y hay báscula o lo que sea y se pesan, que en realidad pues eso está mal dicho porque en realidad se masan, pues ustedes están viendo su masa en kilogramos, ¿no? Entonces, cuando ustedes se suben a una báscula están obteniendo su masa en kilogramos. ¿Qué necesitan para poder obtener su peso? Multiplicarlo por la gravedad. Pues multiplicarlo por la gravedad, ¿no? Entonces, el peso es sinónimo de ¿qué? El peso. Si están multiplicando la masa por la gravedad, no es cualquier gravedad, sino es la aceleración de la gravedad. Entonces, si están multiplicando su masa por aceleración, masa por aceleración es fuerza. Entonces, el sinónimo de peso es fuerza. O sea, el peso es una fuerza, ¿sale? Entonces, no quiere decir que todas las fuerzas sean pesos, pero todos los pesos sí son fuerzas, ¿no? Entonces, como estamos hablando de fuerzas, significa que por el simple hecho de que existe un cuerpo, pues ya puede generar un momento con respecto a puntos, ¿no? A cualquier punto que consideremos fuera del cuerpo en sí, ¿no? Entonces, veamos este concepto. Este primeros momentos hace referencia a eso, a la masa producida, perdón, al momento que produce un cuerpo simplemente por existir. Si los cuerpos estuvieran en movimiento,
ya tendría otro tipo de nombre. Y ese nombre se conoce como momento de inercia. No sé si lo hayan escuchado, pero el término momento de inercia es algo que se utiliza más adelante para analizar cuerpos que se están moviendo. Y es que tanto favorece o impide la geometría de un cuerpo el que un cuerpo se pueda mover. Eso es a lo que hace referencia. Por eso aquí abarcamos los primeros momentos, que es simplemente porque el cuerpo está y está quieto. Cuando lleguen a cinemática y dinámica y vean momentos de inercia, entonces esos ya son los segundos momentos, ¿verdad? Porque aquí estamos con los primeros. Esa es la diferencia. Así. Ahora, ¿qué diferencia hay entre centros de gravedad, centros de masa y centroides? Pues en realidad cuando dicen centroides, tienen que ser específicos, ¿no? Centroide de área, centroide de volumen, centroide de gravedad. Entonces, cuando hablan de centroides, puede ser el centroide de cualquier cosa en particular, ¿no? Entonces, pero el centro de gravedad es centro de masa. En la Tierra, en el planeta Tierra, el centro de gravedad y el centro de masa coinciden en algún punto. ¿Cuál es la diferencia? El centro de gravedad, lo voy a decir, pero no lo voy a escribir. El centro de gravedad es el punto donde la suma de momentos de un cuerpo es igual a cero. Es el centro de gravedad, es el punto donde la suma de momentos es igual a cero. El centro de masa es el lugar donde se concentra la fuerza puntual equivalente. ¿Ok? Entonces, esa es la relación. Centro de gravedad y centro de masa, ¿no? Les podría poner un ejemplo. O sea, imaginen un dibujito así, un monito, ¿no? El centro de gravedad tendría que coincidir con el centro de masa siempre y cuando se cumpla que un campo gravitatorio sea homogéneo. O sea, ese es el punto. Por eso les digo, en el planeta Tierra no hay bronca porque centro de gravedad y centro de masa se van a encontrar en el mismo lugar, dado que se tiene un campo gravitatorio homogéneo. O sea, esa es la característica. Entonces, si tenemos esto, sabemos que el peso siempre es vertical hacia abajo. Entonces, esperaríamos que esto fuera en esta dirección, ¿no? Que fuera así. Y entonces, pues a lo mejor por acá anda el centro de masa, ¿no? Entonces, ese lugar hace que no importa cómo se encuentre un cuerpo distribuido, porque si existe una fuerza acá y una fuerza acá de atracción por la aceleración de la gravedad, se compensa el giro, la tendencia al giro de un lado con la tendencia al giro del otro, pues para que prácticamente esos momentos se anulen, ¿no? Porque con respecto al centro de gravedad, el momento de este lado tendría un signo negativo y el de acá tendría un momento con signo positivo, pero serían de la misma magnitud. Entonces, al ser de la misma magnitud, pero sentidos contrarios, se simplifican y ya. Entonces, suma de momentos igual a cero. ¿Sale? Entonces, eso es a grandes rasgos centro de masa y centro de gravedad y su relación, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Diego? Chava, ¿me podrías repetir rápido, por favor, la definición que diste de centros de masa, porfa? Centros de masa. El centro de masa es el lugar donde se encuentra la fuerza puntual equivalente. El centro de masa. ¿Ok? Gracias. El lugar donde se encuentra la fuerza puntual equivalente, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿algo que comentar? ¿Algo más que comentar? ¿Ahorita? ¿A mí me podría repetir el centro de gravedad, por favor? Centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto donde la suma de momentos es igual a cero. Acá luego dicen la suma de momentos de un cuerpo es igual a cero, ¿no? Entonces, centro de gravedad donde la suma de momentos es igual a cero.
¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de centroides, o sea, centro de gravedad y centro de masa, estamos hablando de cosas que ya estudiamos, ¿no? Centro de gravedad, oye, pues una suma de momentos igual a 0, algo que ya hemos hecho, ¿no? Centro de masa, pues el lugar de la fuerza puntual equivalente, es algo que también ya hemos calculado. Entonces, en centroides, pues nada más es determinar coordenadas. En eso se va a basar este tema de centroides, en ubicar coordenadas. Vale, ¿algo más que quisieran comentar? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Si no, para avanzar. No, bueno, ahí está. Bueno, miren, vamos a comenzar con el primer caso. Miren, aquí dice centro de gravedad. El centro de gravedad puede ser simplificado, como ya dijimos, considerando, y de hecho aquí está, ¿no? Eso es un puntito, un puntito. Aquí pues, se llama, bueno, aquí está la W, ¿no? de peso que le ponen en inglés, y G que corresponde al centro de gravedad de un cuerpo. Entonces, esta primera imagen hace referencia a un elemento diferencial, por eso aquí se alcanza a ver un cubito. Entonces, un elemento diferencial de W, pero es justamente esa concentración de todo el peso, ¿no? Y entonces tú dices, oye, pues si en ese punto se concentra el centro de gravedad, puedo aplicar el principio de transmisibilidad. Entonces, el principio de transmisibilidad me va a decir, oye, pues es que si el peso es una fuerza, pues vamos a aplicar este principio, y esa fuerza se puede extender a lo largo de su misma línea de acción. Y si es vertical hacia abajo, pues seguirá siendo vertical hacia abajo independientemente del sistema de referencia, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en un sistema XYZ, sí, XYZ, aquí están las coordenadas del centroide para este sistema de referencia, ¿no? O sea, de hecho, fíjense estas letras de aquí tienen X, Y, Z con una testa. Esa testa significa que son coordenadas de centroides. No significa que sea algo vectorialmente, ¿eh? No, no. O sea, estamos hablando únicamente de coordenadas de centroides en 2 y en 3 dimensiones, ¿eh? Entonces, no pasa nada. Y ese centro de gravedad se podría hacer independientemente de cómo esté el sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, acá vean, este sistema de referencia está rotado, pero a fin de cuentas aquí está Z, Y, X, ¿no? Pero ¿qué pasa? La fuerza sigue yendo hacia donde tiene que ir, vertical hacia abajo. Entonces esas coordenadas las podemos ubicar como sea, ¿no? Y pues ahí está. Esa es la manera de interpretar estos dibujos. Entonces vamos con esto. Miren, centro de gravedad. Esto que ustedes ven ahí son expresiones que nos ayudan a calcular de manera formal los centroides para un sistema coordenado en el espacio, ¿no? Coordenada de centroide en X, en Y y en Z. Son integrales. Todos son integrales. Entonces, aquí estas integrales están distribuidas en elementos diferenciales. Por eso aquí dice dw. Todas las integrales tienen dw, ¿no? Así. Entonces, fíjense que acá en esta primera imagen teníamos este cubito. Entonces, este cubito es el elemento diferencial, ¿no? Si vemos ese elemento diferencial, pues lo podemos integrar dependiendo de en qué eje queramos la coordenada. ¿Cuál es la definición geométrica de la integral? ¿Me la pueden recordar? El área debajo de la curva, ¿no? Ok, sí, pues la integral es el área bajo la curva. Entonces, esto se podría sustituir con un cálculo de área bajo la curva. Si en lugar de tener elementos diferenciales, tuviéramos algo más amigable de cuantificar, como áreas de figuras simples, pues podríamos quitar las integrales y en lugar de poner una integral, podríamos poner un cálculo de áreas, ¿no? ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Se puede siempre? No. Se puede dependiendo del problema. Y miren, esto que está aquí, que dice X, Y, Z, está aquí con estas, pues, con estas, no son testas, estas son testas, pero con esta, ¿cómo se llama lo que tiene la ñ arriba? ¿Tiene un nombre? Virgulilla. ¿El qué? Virgulilla. ¿A poco así se llama?
Sí. Bueno, no lo voy a pronunciar porque se escucha feo, pero eso. Entonces, eso es lo que tienen estas letras. ¿Qué representa? Aquí en lugar de representar centroides, no vayan a pensar que estos son centroides. No, no. Esto hace referencia a distancias nada más. O sea, a distancias, pues, que podemos decir, oye, pues distancias ambiguas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas distancias podrán ser medidas desde un eje, X, Y o Z, pero para poder saber efectivamente la distancia que nos interesa conocer, pues hay que hacer una división. Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos proceder con eso. Pero fíjense que aquí dice centro de gravedad, ¿no? Entonces, este centro de gravedad lo estamos manejando con diferenciales de peso. Diferenciales de peso. ¿Qué pasa si en lugar de tener centroide de gravedad les pusiera centroide de área o centroide de masa? Fíjense que aquí centroide de masa, que es el que viene, pues ¿qué creen? Para el centroide de masa, observen estas integrales y díganme qué diferencia ven entre esto y esto. Este es para el centro de gravedad. ¿Qué pasa con estas? La diferencial es Pues es lo único que cambia. O sea, la operación es la misma. Se tienen integrales arriba y abajo en las tres. Y acá también, integrales arriba y abajo. La única diferencia está en la operación del diferencial. Acá es de M porque es diferencial de masa. Y acá es diferencial de W porque es diferencial de peso. O sea, haciendo referencia al efecto gravitatorio. Entonces, no importa con qué estén trabajando. Si dicen centro de masa, centroide de masa, van a utilizar una M. Si dicen centroide de volumen, ¿qué va a pasar con esas integrales? Pues van a tener diferencial de volumen con la integral entre diferencial de volumen, así con su así. Eso es todo lo que va a cambiar. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que no se tienen que aprender en realidad gran cosa para las fórmulas de centroides. No hay necesidad de hacerlo. Simplemente consideren la letra que están ocupando de acuerdo al centroide que están obteniendo. Si es de área, de volumen, de línea, de masa, de gravedad, ya es todo lo que va a cambiar, ¿no? Oye, Chavo, una pregunta. Hace rato habías dicho que el centro de gravedad y el centro de masa tienen en la misma ubicación si el que era homogéneo. Si existe un campo gravitatorio homogéneo. Campo Ah, gravitatorio homogéneo. O sea, en este caso, pues todos los cuerpos son atraídos de manera vertical y hacia abajo por la Tierra, ¿no? Pero pues sí existen campos gravitatorios no homogéneos, ¿no? Pero eso ya, pues hablando a otro nivel diferente en el que se estudia en estática, ¿vale? Entonces, esto se cumple cuando el campo gravitatorio es homogéneo, ¿sale? vale, gracias. De nada. Y listo. Bueno, aquí hay otro dibujito que pues menciona de hecho estas consideraciones, ¿no? De hecho, fíjense que aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Este diferencial de masa es ambiguo. Por eso les decía, es que es ambiguo, o sea, arbitrario. ¿Por qué? Porque es simplemente un lugar que nos ayudará a poder obtener el elemento diferencial y luego integrar, ¿no? Entonces, ese diferencial, al integrarlo de acuerdo a, pues a X, Y o Z, ya nos podrá dar en esencia la coordenada del centroide. Pero estas son el resultado de haber integrado. Ese es el resultado que se obtiene, ¿no? Al realizar un proceso de integración. Entonces ya está. Centro de masa se calcula igual que el centro de gravedad, así como lo vimos. Y pues acá hay un centroide de volúmenes. Amigos, es lo mismo. O sea, nada más cambien la letra y ya. Y ya, la división de las integrales es la misma. No pasa nada. Esta presentación pues se las voy a pasar, ¿no? Pero es para que se vayan despreocupando, ¿no? De que ven un montón de integrales y más de que están en 3 dimensiones, es lo mismo, lo mismo. Bueno, vamos a avanzar, miren, centroide de área. El centroide de área se puede obtener, claro, también con integrales, ¿no? Y de hecho aquí se forma, bueno, se ve un área irregular, ahí pues, bien fea. ¿Por qué? Pues porque dicen, oye, si eso te representa una función que tienes que integrar, pues intégrala, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos integrar, porque sabemos que la integral es el área bajo la curva, entonces, ¡pum!, sacamos el centroide, ¿no? Y pues esto lo único que pues, a lo que hace referencia
es a los elementos diferenciales que se pueden obtener de manera horizontal y vertical, ¿no? Los llamados barridos. Dicen, oye, un barrido horizontal y puedes encontrar tu coordenada en X, un barrido vertical y obtienes tu coordenada en Y, ¿no? Entonces, pero ¿qué creen? Miren, en realidad, nosotros no vamos a preocuparnos tanto por utilizar integrales o por estar definiendo las funciones para dichas integrales. No, no, nosotros vamos a ser más prácticos y pues vamos a ver operaciones básicas, ¿no? Y si no, pues están las tablas, tabla que les mostré el otro día y que junto con estos apuntes pues les voy a compartir. Y miren, pues aquí está, centroide de área, ¿no? Sus expresiones también son integrales y las integrales son iguales. Y miren, aquí es centroide de área y solamente tiene X y Y. Pues, ¿por qué? Porque un área es 2 dimensiones, ¿no? Estamos hablando de una distancia de base por una de altura, 2 dimensiones, entonces por eso solo tenemos X y Y. Pero las integrales son las mismas, nada más cambia ¿no? ¿Quieres centroide de masa? Pues ponle diferencial de masa y diferencial de masa y ya, ¿no? Y ya. Pero todo va a ser igual. ¿Sale? Entonces no hay pierde. ¿Dudas que tengan? ¿Nada? No, va, avanzamos. Miren, también hay centroides de línea. Sí, también hay. Entonces, vamos bueno, tal vez aquí en clase no, pero lo van a ver en su serie. En la serie, que pues ya el jueves les asigno ya los ejercicios para dicha serie, pues vamos a comenzar con algunos ejercicios y también tenemos centroides de línea, ¿no? Entonces, de acuerdo a las longitudes de alambres, por ejemplo, cosas muy delgaditas como alambres, como cables, como cuerdas, ¿no? Como cadenas incluso. ¿Por qué? Porque las hemos utilizado en estática y porque nos pueden servir para mantener el equilibrio. ¿Vale? Eso ya lo hemos visto. Va. Entonces, hasta aquí llega esta presentación, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto que estamos viendo por acá? ¿Mm? Bueno, ahorita me regreso. ¿Pero tienen alguna duda? ¿Esto? ¿Mm? ¿No? No. Bueno, entonces sería bueno comenzar con un ejemplito como el que les voy a mostrar por acá. Miren, tenemos este dibujo. El dibujo es este. Y pues hay que obtener el centroide de área, ¿no? De hecho, aquí el enunciado sería, localice el centroide del área de la placa plana mostrada en la figura. Una pregunta, ¿cómo le hacemos para localizar este centroide? Partiendo de las fórmulas que tenemos, ¿no? De hecho, miren, acá les pongo centroide de área, ¿no? O sea, imaginen, tenemos esta, centroide de área. Cámara, es más, si quieren la copio, ¿no? Entonces acá les pongo esto, centroide de área. ¿Cómo le hacemos para encontrar el centroide de área si conocemos esto y tenemos el dibujo? ¿Qué sugieren? A ver, los leo o los escucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos relacionarlos de alguna manera? ¿O Nel? ¿Mm? Puede ser que primero saquemos el centroide de cada una de las 3 figuras que se pueden formar ahí. Ajá, sí, lo podemos hacer. Pregunta, entonces, ¿vamos a utilizar las integrales? No, porque lo estaríamos haciendo más simple, ¿no? Pues sí, lo vamos a hacer directo. O sea, ¿qué pasa si ustedes integran diferencial de área? ¿Qué les da? Si integran diferencial de área, ¿qué les da? ¿Qué les da? Pues el área, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es partir del cálculo de área, porque conocemos, bueno, esto son figuras simples, rectángulos, cuadrados, base por altura, ¡pum! Área. Entonces ya nos evitamos la integral. Sí viene de este concepto, pero ¿para qué complicarnos la vida cuando todo puede ser más sencillo, ¿no? Entonces, a pesar de que aquí podamos hacer cálculo de centroide de área, no vamos a darnos el lujo de utilizarlo, así que esto lo desechamos. ¿Cuántas figuras pueden ver? Sí, me gustaría que me dijeran, ¿cuántas figuras pueden ver? 3. 3. Bueno, estoy seguro que una va a ser el triángulo, ¿no? Es este de aquí. ¿Cómo ven las otras dos?
¿Cómo las ven ustedes? Un rectángulo y un cuadrado. Ok, el rectángulo hasta dónde llega, el cuadrado hasta dónde llega, o sea, es cuestión de perspectiva. El cuadrado sería de 1 por 1 en la esquina izquierda. Así. ¿Sí? Ajá. Ok, va, entonces pues ustedes verían algo así, ¿no? ¿Creen que solamente se podrían formar tres figuras? Así como están. Cuadrado, triángulo, rectángulo. 4. Podrían ser 4. Pueden ser más si las descomponemos. Sí, o sea, de hecho, quien dijo tres figuras, bueno, todos los que dijeron tres figuras, díganme, ¿alguien pensó así? También Sí. también son tres y también son un rectángulo y un cuadrado, ¿no? Es lo mismo. Entonces, las figuras que se generan son iguales, pero las dimensiones son diferentes. Bueno, entonces cualquiera de las dos opciones que ustedes hayan pensado, esa o esta, son válidas. No importa, háganlo como ustedes gusten, nada más que esté bien el procedimiento y el resultado va a ser igual. Entonces, ahora la otra pregunta. ¿Puede haber más figuras? Sí, ¿no? Porque a lo mejor alguien dijo, oye, pues es que yo me lo imaginé pues así y pues quedaba así, ¿no? Puede ser. Pero ¿qué tal si alguien dijo, oye, pues es que a mí me salieron 4 y es más, de esas 4 me salieron todavía más, ¿no? Y es más, todavía lo quise partir así. Si ustedes hacen eso, lo pueden hacer, sí, porque están obteniendo un montón de figuritas más chiquitas que componen todo un conjunto, todo un conjunto. La pregunta ¿es necesario hacer tanta segmentación? No. ¿Pueden hacerlo así? Claro, pero se van a complicar mucho la vida, ¿no? Mucho. Ahora, véanlo como si estuviéramos haciendo un cálculo con fuerzas. Cuando vemos cargas distribuidas, como en este dibujito, pues podemos ver que hay muchas fuerzas, ¿no? O sea, no son 18, no son 20, es una infinidad de fuerzas que nos pueden dar una fuerza puntual equivalente. Si lo vemos ahora en esta perspectiva, podemos tener infinidad de figuras geométricas. ¿Por qué? Porque esto lo podemos partir así, así y así. Y eso sería segmentar tanto que tendríamos infinidad de figuras geométricas, pero lo que queremos pues no es lo que genera cada flechita, si son fuerzas, o cada figurita, si son áreas, ¿no? Sino que nos interesa el efecto total. Entonces, el efecto total, en el caso de fuerza, será una fuerza. Aquí nos interesa una coordenada, no nos interesan todas. Entonces, por eso podemos ver la relación, ¿no? Así que para esto vamos a tener que hacer un cálculo con las figuras que tenemos. Así que haremos una tablita y en la primera parte tendremos figura. Para que todo sea más simple, podemos hacer el cálculo así, miren, con esto. Para que el cuadrado sea de 1 por 1, más fácil de operar, ¿no? Entonces, figura, son tres figuras. Vamos a poner las tres figuras. Si les parece bien, podemos una figura, un cuadradito, así. Poner un cuadradito chiquito. Luego el rectángulo y luego el triángulo, ¿no? Entonces, así ya como que queda un poco más entendible, ¿no? Entonces, así están nuestras tres figuritas. Y el triángulo, ¿ese tipo de triángulo cuál es? Rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces tenemos tres figuras, cámara. Es más, ahí están las tres figuras. Dijimos que vamos a hacer un cálculo de área. Entonces, como necesitamos un cálculo de área, necesitamos una base y una altura. Pero estamos partiendo de coordenadas, ¿no? Necesitamos coordenadas porque dice localice el centroide. Cuando ustedes lean la palabra centroide, piensen en coordenadas. Entonces, al pensar en coordenadas, van a decir, oye, pues una coordenada de centroide para cada figura. Entonces, como estamos en dos dimensiones y tenemos X y Y, vamos a ubicar coordenadas de centroide en X y coordenadas de centroide en Y para cada figura. ¿Sale? Cada figura tendrá sus propias coordenadas. Entonces, vamos a hacer una segmentación y vamos a ubicar las coordenadas para cada figura. ¿Me ayudan para la primera figura, para esta? ¿Qué coordenadas tiene de centroide? A ver, ¿los escucho o los leo? 1,1. Nel. 3,1. Nel. 2.5 en X. O menos 2.5. Ok, a ver, esa va bien. ¿Y luego? Y 0.5 en Y.
Ahí está. Las coordenadas de X son estas. Ahorita si tienen duda lo vemos, ¿no? Menos 2.5 y 0.5. Esas son las coordenadas de centroide de ese cuadradito. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen duda? ¿O nadie? Y a ver, Catherine. Sí, profe, yo tengo duda de por qué salió el 2.5. Ah, pues porque como es un rectángulo, perdón, es un cuadradito, ese cuadradito tiene su centroide a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Entonces, si lo dividimos en dos partes, para que se vea bonito, lo dividimos en dos partes, estaría así y así. Los que dijeron 1,1 no están viendo en esencia el problema. Aquí, si ustedes hubieran dicho 1,1, o sea, que aquí digan, no, es que aquí 1 y acá 1, un decir, ¿qué creen que su origen lo están ubicando aquí? Entonces, al decir 1,1 es 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. La pregunta es, ¿aquí estaría su coordenada? Si este fuera su origen, ¿ahí estaría su coordenada al centroide? No. Pues hasta en eso estaríamos mal. Entonces, la coordenada de centroide para esta figura es a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Entonces, nos estamos recorriendo desde el eje X hacia la parte negativa 2.5. Ahora sí lo ven. De aquí para acá nos recorremos 2.5 porque estamos aquí, que representa estas dos unidades más la mitad de este 1. Entonces, aquí hay 2.5, ¿no? Y vamos en esta dirección. Entonces, por eso es menos 2.5. ¿Sí? ¿O Nel? ¿Sí? Y hacia arriba, 0.5, porque es la mitad que tenemos del 1, ¿no? 1 es hasta esta altura. Pero tenemos dos pedacitos. Entonces, hasta esta altura tenemos el 0.5. Ahora sí, el por qué tenemos esas coordenadas. Sí. ¿Sí? Entonces, siempre que les piden localizar coordenadas de centroide, fíjense en dónde está su origen. Y en este caso, el origen se encuentra aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes midan coordenadas, las coordenadas las van a medir desde el origen de su sistema de referencia. Esa es la clave. Cámara, ahí está. Bueno, entonces, ok, ya está. Vamos con este rectángulo. ¿Qué coordenadas de centroide tiene? Creo que aquí ya está más fácil, ¿no? Menos 1,1.5. Ok, menos 1, ¿cuánto? 1.5. 1.5, se las compro. ¿Cómo ven los demás? Dicen, ¿están bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ok, entonces ahí está, ¿no? Tenemos la mitad de este con respecto a este punto, pues un 1 negativo, ¿no? Y 1.5 porque en total tenemos 3, ¿no? O sea, de aquí a acá su altura total son 3, entonces la mitad 1.5. Listo, entonces ya podemos ir un poquito más rápido. ¿Qué pasa con el triángulo rectángulo? A ver. En lo que Sería 1,1, ¿no? 1,1, ¿todos están de acuerdo? Sí. 1,1. ¿Por qué 1,1? ¿Me pueden argumentar en por qué? Porque es un tercio de la distancia de los catetos, ¿no? Es un tercio medido desde el ángulo recto. Exacto. Exacto. Un tercio medido desde el ángulo recto. El ángulo recto es el de 90 grados, entonces miden hacia acá un tercio, hacia acá un tercio. Entonces, como son 3 de altura y 3 de base, un tercio de 3, pues es 1. Entonces ahí está, con eso, ¿no? Listo. Entonces ya están las coordenadas del centroide para cada figura. ¿Tienen dudas de estas coordenadas? No. ¿No? Ok. Si tienen mal alguna coordenada, van a tener mal todo. Porque esta solo es la primera parte, ¿sale? Ya ubicamos las coordenadas. Ustedes recordarán tal vez las operaciones que teníamos para esto, miren, los centroides, ¿no? Centroides de área. Aquí está, ¿no? ¿Y por qué? Porque pongo esto. Aquí en realidad hay una multiplicación. ¿Qué multiplicación observan ahí? Si no estuviera la integral, ¿qué multiplicación verían? ¿La coordenada por el área? ¿O algo así? Exacto. La coordenada por el área
porque ya estarían integrando, si quitan la integral, claro. Entonces necesitamos obtener el área de cada figura, así que en una siguiente columna vamos a tener el área, ¿no? Entonces déjenle pongo aquí, área. Área. Y miren, amigos, siempre que trabajemos con esto, pongan sus unidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos pies. Entonces, miren, pies. Pies. O sea, en todo pongan sus unidades, pies. Y acá tendremos pies al cuadrado, ¿no? Pies al cuadrado. Y listo. Entonces, ¿me pueden ayudar con el área de cada figura? Creo que no está tan complicado. Esto sería 1, ¿no? ¿Cómo, perdón? En el cuadradito sería 1. En el cuadradito sería 1. Creo que no hay pierde, ¿no? Base por altura, pues 1 por 1 o 1, ¿no? La del rectángulo. 6. 6, ¿no? 6 de volada. Entonces acá, 6, ¿no? Base 2, altura 3, 6. ¿Y del triángulo? 4.5. 9 medios. 9 medios, sí, 9 medios está bien. Bueno, si hacemos la división, 4.5, ¿no? Entonces, ahí está el área. Significa que si ya tenemos área de cada figura y las coordenadas en X y en Y de cada figura, podemos hacer estas operaciones de X por área y de Y por área. Entonces acá vamos a hacer otra segmentación en nuestras columnas y tendremos esas operaciones. X, de hecho aquí le voy a poner, miren, X por el área, ahí quedan coordenadas, y Y por el área, ¿no? Coordenada del centroide en Y por el área. ¿Qué unidades va a tener esto? ¿Unidades cúbicas? Sí, pies cúbicos. O sea, no se alarmen, no pasa nada que sean cúbicas, no pasa nada. Simplemente las dejamos así, ¿sale? Ok. Ahorita al final, pues tal vez haya algo que hacer con las unidades. Bueno, a ver, ¿me pueden ayudar con estas operaciones de X por área y de Y por área? Vamos figura por figura. Para esta, ¿me ayudan? ¿Qué tenemos? Chava. Sí. Sería valor absoluto. No, va así con todo y signo. Van con todo y signo. A ver, creo que el primer renglón pues queda igual, ¿no? Sí. Porque es por Sí. 1, o sea, pues este se multiplica por 1, entonces no hay mucho que hacerle. Ayúdenme con el segundo renglón. -6 Ajá. y 9. Y hay 9 positivo. 9 positivo. Pues acá 9. ¿Y en el último? 4.5. Y 4.5, ¿no? En los dos, ¿sí están de acuerdo? ¿Así queda? Sí. Sí, vale. Entonces, ahora observemos esta fórmula que vimos hace ratito, ¿no? Ya hicimos estas operaciones, X por área, Y por área. Pero son integrales. Si aquí tenemos integrales, ustedes utilizaron en cálculo integral una deducción para obtener el cálculo de las integrales. ¿De dónde salía esa deducción? ¿De la suma de Riemann? De la suma de Riemann. Y una suma de Riemann era una suma infinita de figuras geométricas, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, entonces ustedes ya llevaron cálculo integral, se la saben. Entonces, aquí en lugar de hacer integrales para obtener estas cosas bonitas así, pues vamos a obtener su equivalente, sus sumas, así sus sumas. Entonces tendremos suma de X por área y suma de Y por área. Eso es lo que vamos a tener. Así que, ¿me pueden ayudar con estos cálculos, por favor, para la suma de X por área y suma de Y por área? Porque vamos a sumar todos. A ver. Y de hecho aquí le voy a poner suma de X por área, ¿no? Y una suma. Ajá, sí. ¿Escucho? De X es -4. -4 en corto. Ajá. Y de Y es 14. 14, gracias. Gracias. Entonces, ahí tenemos una suma de X por área y una suma de Y por área. En otras palabras, lo que vamos a hacer es realizar estas operaciones con el centroide de un área, pero en lugar de trabajar con integrales, vamos a trabajar con sumas, porque pues, integrar es un equivalente de sumar, pero a niveles diferentes, ¿no? Entonces, esta es la forma pixeleada prácticamente, ¿no? La versión de 8 bits. Entonces, con esto lo vamos a hacer y nos va a dar exactamente lo mismo para este tipo de figuras, ¿no? Que son figuras simples. Entonces, si ya tenemos esto, hay una integral que nos faltaría calcular, ¿no? ¿Cuál integral sería esa?
La del área solita. Esta, la de la Y solita. No. Área solita. Perdón, la del área solita, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un cálculo de suma de área solita, pues tenemos que sumar también estos, ¿no? Y aquí tendremos una suma de área, solo suma de área. ¿Y acá qué onda? ¿Cuánto nos da? ¿Mm? ¿Cuánto? 11.5. 11.5, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos todos los elementos que necesitamos. ¿Qué haremos? Escribir estas mismas ecuaciones, pero en términos pixeleados, ¿no? Entonces, haciendo eso, tendríamos una coordenada en X que podríamos obtener para toda la figura, que sería el cálculo de centroide, que tendría que ser la suma de... ¿saben qué? Espérenme, lo pongo en azul, ¿no? Porque es el color con el que pongo las fórmulas. X, la coordenada de centroide en X, que sería nuestra suma de X por el área entre la suma de áreas, ¿no? Y tendríamos que hacer algo similar con Y, ¿no? Entonces, es más, lo copio y solamente voy a modificar una letra, ¿no? Porque pues, si se dan cuenta, si acá ponemos Y, pues acá se pone Y y ya. Entonces, ¿qué letra haces? Multiplícala por el área y ya, ¿no? Entonces, hasta la fórmula es muy amigable. Aquí, ¿qué les parece si ponemos los valores directos de acuerdo a lo que acabamos de obtener? ¿Va? Entonces, ¿qué ponemos en cada caso? Aquí y acá. Ya para irnos rápido aquí. Menos 4 sobre 11.5. Ok, correcto. Menos 4 sobre 11.5. Y 14 sobre 11.5. sobre 11.5, ¿no? Va. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, chavo. ¿No? A ver, levantó la mano Samuel. Y en caso de integrales, para realizarlo con integrales, ¿cómo sería el procedimiento? Viene en corto, pero en cortísimo. A ver, mira, si saben geometría analítica como se debe saber geometría analítica, tú lo dices, oye, es que esto está en corto porque esto que tú ves aquí es una pendiente negativa. Entonces puedes generar una ecuación partiendo de Y igual a mx más b, ¿no? Entonces en automático tú dices pendiente negativa, entonces vas a tener un menos. Calculas la pendiente, tienes 3 y 3, sabes que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1, entonces la pendiente va a ser de 1, por lo tanto tu ecuación queda así, lo que te falta es la ordenada al origen. Entonces, ¿qué valor tienes en las ordenadas cuando estás teniendo la intersección? Tú dices, pues cuando x vale 0, y es igual a 3. Entonces, tu ecuación es esta y lo que tienes que integrar es esto. En corto, ¿a poco no? ¿O no? Pero ahí solo se toma al triangulito, ¿no? Sí, o sea, sí, pero lo tienes que hacer para cada figura. En las otras está más sencillo porque este es un valor de término constante. Entonces, para todo valor de x, y siempre va a valer 3, y para este caso, para todo valor de x, y siempre va a valer 1. Son funciones constantes. Entonces, al momento de integrar, tú integras esto con respecto de x, ¿no? Porque estás barriendo en x. Entonces, esto lo integras con respecto de x, y esto también lo integras todo con respecto de x. Y en corto, ¿sí o no? Sí, profe, gracias. Así se hace con integrales, pero este es un ejercicio sencillo y estamos empezando. No todos van a ser así, ¿no? Entonces, sí, con integrales también se puede y tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? Y entonces, aquí solamente estamos encontrando las integrales, ¿no? Entonces, todas estas tendrían que ser el equivalente solo pues, para una columna, ¿no? Acá. Entonces, tendrían que chutarse las otras. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacer la comprobación con integrales, pero para eso necesitan dominar geometría analítica para que sepan expresar las funciones que corresponden a cada comportamiento, ¿no? Es así como se hace. Pues eso se puede, ¿vale? Nada más que, pues obviamente, aquí no nos vamos a complicar la vida. Listo. ¿Algo más que quisieran comentar? ¿No? ¿No? Porque todavía no acabamos. ¿No? No, chavo. No, va, pues, entonces avanzamos. ¿Qué valores obtuvimos como respuesta para el caso del centroide en X y en Y? Menos 0.
347,1.21. Ok, a ver, lo anoto por acá, ¿no? Ya para tenerlo. X, ¿cuánto, perdón? Menos 0.347. 347, ajá. Y en Y sería 1.21. Ok, 1.21. Pero falta algo. Pies. Las unidades, ¿no? Estamos trabajando en pies. Va. ¿Cómo podrían tener idea? O sea, no digo estar seguros, pero por lo menos tener idea de que el resultado que estamos obteniendo es correcto. ¿Cómo? Ubicando el punto. Ubicando el punto, ¿no? O sea, 0.347 está, pues no sé, como por aquí. O hasta más o menos. 1.21, pues tal vez esté como por acá. Entonces, a lo mejor la coordenada del centroide, al haciendo la intersección, va a estar aquí. O sea, esta sería la coordenada del centroide. De hecho, aquí le pondría que sería, si lo ponen como coordenada, menos 0.347, 1.21, ¿no? Estas serían las coordenadas. ¿Suena coherente? Sí, así rapidísimamente. ¿Por qué suena coherente? Porque tenemos mayor área del lado izquierdo que del lado derecho. O sea, si lo partimos así, hay un poco más de área del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces esperaríamos que el área, que la coordenada en X esté orientada hacia la izquierda. Y sí o sí, la coordenada en Y tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque por debajo del eje X, o sea, acá donde tendríamos las Y negativas, no hay nada. Entonces es una manera de poder analizarlo. Decirlo, oye, es coherente que el centroide esté a la izquierda porque hay mayor cantidad de área y pues aquí esté reflejado en el signo menos, ¿no? O sea, esa es una idea de cómo poder ver que efectivamente nuestro resultado es correcto, ¿no? Y pues como todo está por encima del eje X, pues todo tendría en coordenadas un valor positivo en Y. Entonces, por eso por lo menos podemos ir analizando los resultados y viéndolo geométricamente, parece que tiene coherencia que las coordenadas de centroide estén en ese punto. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok, va bien. Entonces, a ver tantito. Diego, Iván. Chava, esto significaría que si nosotros aplicáramos una fuerza en ¿qué? A ese centroide de la figura, no generaría momento, es decir, que empujaríamos toda la figura. Eso depende. Si la fuerza que aplicas es vertical hacia abajo, no le va a pasar nada al cuerpo. Nada. Pero depende, o sea, respondiendo a la pregunta de Diego, depende cómo apliques la fuerza, ¿no? Si la fuerza la aplicas aquí, pero a esta altura, lo que comentas, se desplazaría. Pero otro caso, ¿qué creen que pasaría si ustedes aplican una fuerza justo aquí? ¿Qué pasaría? ¿Habría una tendencia a rotar? Habría una tendencia a rotar, ¿no? O sea que a lo mejor lo que veríamos sería que al aplicar la fuerza se levanta así, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que pasaría. Entonces, dependiendo del lugar en donde esté aplicada la fuerza, el objeto podría o no tener movimiento. De eso depende, ¿no? De igual forma, si a lo mejor aplican una fuerza que sea, no sé, aquí así, horizontal, pues a lo mejor entre todo lo que tiene el cuerpo y todo, pues a lo mejor al ratito, pues esto se ve, en lugar de empujarlo bien, pues se comienza a levantar así, ¿no? Eso puede pasar. Pero eso es porque la fuerza aplicada de manera horizontal o vertical no está pasando por el centroide. La extensión de la línea de acción no pasa por el centroide. Pero si ustedes aplican una fuerza, a lo mejor aquí, esa fuerza al extender la línea de acción sí pasa por el centroide, entonces se podría desplazar el cuerpo, ojo, se podría desplazar, pero no rotaría, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, así pasa. Y Diego, Iván, y lo mismo pasaría en el eje Z, ¿no? O sea, en el eje Z sería haciendo esto en 3 dimensiones. Pero amigos, ¿qué les parece si el análisis, bueno, si terminamos de analizar esto en 3 dimensiones, si ustedes quieren, porque se puede, la siguiente clase, y pues si quieren hasta aquí dejamos lo de la sesión de hoy para que lo digieran, y el jueves vemos otros ejemplos y analizamos también más a profundidad la parte teórica para que lo comprendamos mejor. ¿Les late?
¿Sí? Sí, chava. Sí, chava. Sí, Sí, va. chava. Órale, pues, bueno. Entonces, pues, no sé si tengan dudas antes de que nos vayamos. Si no, pues, terminaríamos, Catherine. Ah, no, le iba a decir que no tengo ninguna duda. Va, vientos. Eso es todo, va. Entonces, pues, nos vemos, amigos, nos vemos el próximo jueves. Denme chancecito para pasarles los apuntes y compartirles un par de videitos también para que practiquen, ¿no? Y ya la próxima sesión seguimos con este tema, ¿va? Va. Sí, chava. Listo. Entonces, amigos, pues nos vemos el próximo jueves. Que estén bien, ¿vale? Gracias, chava. Gracias. Amigos, nos vemos, cuídense. Hasta luego, chava. Vale, nos Hasta luego, vemos. gracias. Nada. Ahí. Julio también anda por acá, no sé. Pero pues algún libro de lo. Híjole, ya sé. Bueno, les digo la siguiente clase mejor. ¿Vale? Entonces, nada más me recuerdan. Nos vemos. Hasta luego. Vale, nos vemos.